Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a probar un coche realmente especial. Se trata de este Maserati MC20, Maserati Corsa 20, un nuevo hiperdeportivo que acaba de llegar al mercado y que tiene unas cifras espectaculares. 630 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos, de hecho tarda 288 centésimas, podríamos decir que es un Maserati foro cochero, es capaz de alcanzar 200 km por hora en menos de 9 segundos, pesa menos de 1500 kilos, gracias a que no solo el monocasco, sino prácticamente todo el coche está fabricado íntegramente en fibra de carbono y estrena un motor V6 completamente desarrollado y fabricado por Maserati en Módena. Así que si os parece, cortinilla. Lo que vamos a hacer ahora es presentar por fuera este Maserati MC20, del cual ya he hecho spoiler en muchas de sus características. Después vamos a visitar la exposición que nos ha preparado Maserati para ver un montón de elementos técnicos del coche. Después vamos a rodar en circuito y finalmente vamos a rodar en carretera. Cosas importantes de este Maserati MC20. Es un coche concebido para ser rival de marcas como Porsche, pero también Lamborghini, McLaren, que es otro fabricante con un monocasco de fibra de carbono, etc. Es un auténtico hiperdeportivo y representa un inicio completamente nuevo para Maserati, digamos una apuesta, un reset prácticamente total. La producción ha vuelto a la planta de la que nunca debió salir, a la de Módena. El motor lo montan, lo diseñan y lo fabrican ellos. El coche se pinta también en Módena, es un Maserati auténticamente Maserati, y en concreto esta unidad está pintado en color Giglio Genio, que es probablemente el color más adecuado para este Maserati. Combina dos colores en realidad con una pintura metalizada. Por un lado tenemos el color amarillo, que es típico del estuco de Módena, y por otro lado tenemos el color azul, que es típico de la divisa de Maserati. Y aunque no lo pueda captar del todo bien la cámara, en función de cómo lo miras, parece más amarillo o parece más azul, y a mí personalmente me gusta mucho. Cosas importantes del exterior de este coche. En esta unidad tenemos frenos carbocerámicos con pinzas de 6 pistones, podemos tener llantas de aluminio normales, llantas de aluminio forjadas o llantas de fibra de carbono. Las de aluminio forjadas consiguen reducir el peso en 18 kilos, las de fibra de carbono lo reducen todavía más, lo reducen en 28 kilos. Combinado además con los frenos carbocerámicos es posible coger esta cifra que os he dicho antes de un poquito menos de 1500 kilos sin conductor y rebajarla prácticamente 100 kilos. Prácticamente todo el coche es de fibra de carbono. Por supuesto, todas estas superficies, esto opcionalmente, si lo pagamos, y también las puertas. De hecho, podríamos decir que este coche está más basado en carbono que cualquier ser vivo. El monocasco también está hecho de carbono y, sinceramente, cuando haces un coche con tanto carbono y recortas peso, además en sitios tan vitales, normalmente el resultado suele ser extraordinariamente bueno. Aquí nuestros amigos italianos han dejado un detalle un poco extraño, se ve el LED, no podía ser todo perfecto, y si venimos a la parte de atrás tenemos este túnel por el que pasa el aire, gran parte del aire que se saca de las ruedas, las entradas de aire para los intercoolers, un logotipo de Maserati rediseñado, un motor 3.0 V6 biturbo colocado en posición central trasera, súper bajo porque además tiene cárter seco y Maserati ha tenido todo el espacio del mundo para diseñarlo. Aquí no había ningún tipo de restricción, en plan es un coche de motor delantero, aunque sea de tracción trasera, la dirección puede interferir con los turbos, no, aquí había todo el espacio del mundo. Esta luneta de plexiglas para que se refrigere el motor, este detalle que es súper astuto y que deberían haber adoptado todos los superdeportivos ya, que es una cámara que lleva a un retrovisor interior que es en realidad una pantalla TFT, de manera que aunque sería prácticamente imposible ver hacia atrás en este coche, cuando te montas y miras el retrovisor dices ¡ay, boh! Sí se ve fantásticamente. Y en la parte trasera, y de esto lo digo con todo el cariño, probablemente el aspecto estético que sí creo que Maserati podría haber pulido un poco, y se trata de los pilotos, que no digo que no sean espectaculares, pero cuando pienso en coches como por ejemplo el Maserati 3200 GT con sus pilotos traseros de boomerang, digo, a estos pilotos traseros les falta un hervor. Os lo he enseñado por fuera y ahora, como tengo la suerte de tener el showroom técnico aquí al lado, os lo voy a poder enseñar literalmente por dentro. Venid conmigo.
Ahora lo que voy a hacer es enseñaros tres aspectos muy importantes del MC20 utilizando una exposición técnica que ha montado aquí Maserati. Os voy a hablar de la aerodinámica, del motor Nettuno y del futuro de esta plataforma cuando sea 100% eléctrica. Venid conmigo. Vamos a empezar con la aerodinámica y tenemos la suerte de tener aquí una maqueta a escala 2:1 del MC20. No se trata de una maqueta cualquiera, sino de la maqueta que ha utilizado Dallara en el túnel aerodinámico para poner a punto la aerodinámica del MC20 y consta de todos los ítems importantes desde el punto de vista de la aerodinámica, como por ejemplo ruedas funcionales para poder ver en el túnel exactamente qué clase de turbulencia genera la rueda. Cosas interesantes del MC20, el aire entra por aquí, sale por estas cortinas que tenemos aquí detrás, vuelve a entrar por aquí y es capaz de salir por esta parte inferior, lo que sería el estribo o talonera del coche, para volver a entrar por aquí y salir por otra rejilla que hay aquí. Esto consigue que el coche sea aerodinámicamente un poco más estrechito. Cuanto más estrecho sea el coche, menos superficie frontal tenemos. Cuanto menos superficie frontal tenemos, menos aerodinámica. Maserati ha conseguido que el reparto de fuerzas aerodinámicas en el eje delantero y trasero esté bastante bien balanceado y que a alta velocidad se genere aproximadamente 100 kilos de carga aerodinámica sobre todo el coche, repartidos aproximadamente 50% y 50%. Y lo ha conseguido sin utilizar un alerón móvil o un alerón fijo. Simplemente han montado este pequeño reborde aquí, que circunstancialmente también lo podemos comprar en fibra de carbono. Como puede ocurrir, por ejemplo, en un F8 Tributo o en otros muchos superdeportivos, estoy pensando incluso en un 911, necesitamos refrigerar en los intercooler y además aire de admisión para el motor, y hemos puesto la entrada de aire justo después de las puertas porque tenemos una zona de alta presión en esta zona. Y lo que consigue pegar el coche al suelo es lo que podemos ver reflejado en ese espejo. Tenemos un fondo perfectamente plano, tenemos unas guías que esencialmente vacían de aire la parte delantera inferior del coche y después tenemos aquí detrás un enorme difusor trasero que contribuye a aplastar el coche contra el suelo. La impresión del coche en la calle es de tener un habitáculo bastante estrechito, salvando mucho las distancias. Me recuerda, por ejemplo, a modelos icónicos de Ferrari como puede ser el F50 o el Enzo, que tenían un habitáculo un poco más pequeñito. Ahora os voy a enseñar el motor del MC20, que es probablemente la pieza más importante de todo el coche. Se trata de este que tengo aquí en una maqueta. Es un motor muy sofisticado, es un 3.0 V6 que desarrolla nada menos que 630 caballos de potencia, es decir, tiene una potencia específica de 210 caballos al litro. La barrera entre lo razonable cuando diseñas un motor está aproximadamente en los 200 caballos litro. Cuando pasas de esa barrera y te vas más allá de los 200 caballos litro, podemos decir que el motor es un motor de auténtico hiperdeportivo. Dentro de este motor V6 hay una cosa especialmente llamativa y única dentro de los motores a la venta en la actualidad, y se trata del hecho de que Maserati ha utilizado una precámara pasiva de combustión en este motor, y os la voy a enseñar así un poquito más de cerca. Se trata de este huequito de aquí. ¿Cómo funciona esto? Pues si nos alejamos un poco, veréis que hay dos bujías, una bujía principal que va a la precámara de combustión y una bujía secundaria que va a la parte lateral del cilindro. La bujía lateral se utiliza a bajas vueltas, no vamos a centrarnos mucho en ella. La idea de la precámara es conseguir una mejor combustión dentro del cilindro para conseguir funcionar a mayor relación de compresión sin que exista autoignición o picado dentro del cilindro y funcionar también de forma más eficiente, porque cuanto más alta sea la relación de compresión, más es la potencia, menos es el consumo. Entonces, lo que ocurre es que cuando el pistón llega al punto muerto inferior y empieza a subir, comprime la carga, la mezcla de aire y combustible, y una parte entra dentro de la precámara de combustión. Cuando está casi en la parte superior, salta la chispa dentro de la precámara de combustión y el gas que hay aquí se quema. Y esto convierte, a través de estas pequeñas boquillas que hay aquí, esa combustión en una especie de lanzallamas. Ese lanzallamas consigue que la combustión dentro de la cámara de combustión sea mucho más rápida de lo que sería normalmente. Y entonces lo que conseguimos es que no haya tiempo para que se produzca una autoignición o picado. Es un motor, insisto, que tiene una potencia específica muy alta, 630 caballos para 3 litros,
son la bomba. Es un motor que, como necesita funcionar en diversas circunstancias, tiene un sistema de inyección indirecta, port injection, una inyección normal y corriente como la que pueden tener muchos coches, y además un sistema de inyección directa. El sistema de inyección indirecta se utiliza cuando vamos a bajas vueltas y así la gasolina tiene mucho rato para evaporarse. El sistema de inyección directa se utiliza cuando vamos a altas vueltas y así la gasolina tiene la oportunidad de refrigerar la cámara de combustión. Tenemos dos turbos, uno a cada costado, que reciben los gases directamente de estos colectores de escape que tienen las mismas dimensiones en ambos lados y que cuentan con esta válvula de descarga que está controlada eléctricamente, que funciona bastante mejor que las válvulas controladas mecánicamente. Y más cosas curiosas que podamos ver en esta maqueta, bueno, pues tenemos dos mariposas de admisión, una aquí y otra para la otra bancada de cilindros. Si os estáis preguntando, este es el filtro de aceite y tenemos, por supuesto, distribución variable en admisión y escape, y como os he explicado, tenemos 2 inyectores por cilindro, de manera que tenemos 12 inyectores y tenemos también 12 bujías, porque necesitamos encender en la precámara cuando vamos a altas vueltas, insisto, o encender en la bujía lateral cuando bajamos a bajas vueltas, o una mezcla de cualquiera de estos 4 parámetros durante una utilización intermedia, porque Maserati lo que puede hacer es mezclar inyección directa con inyección indirecta, mezclar inyección directa con encendido en la precámara y un encendido en la bujía lateral un poquito después para asegurarse de que no haya picado, etcétera, etcétera. Personalmente el motor Net1 es de lo que más me gusta del MC20, pero os voy a enseñar una cosa que seguramente consideraréis todavía más importante, y se trata del chasis que tengo aquí detrás. Este chasis lo veréis y diréis, no parece el chasis de un coche de gasolina, y es que es el chasis de la versión 100% eléctrica del MC20. Todos los MC20, ya sean coupé, sean cabrio o sean eléctricos, van a contar siempre con esta pieza, que es la bañera monocasco sobre la que se montan el resto de los elementos y que fabrica Dallara. En función del tipo de vehículo, por ejemplo, si no tiene techo porque sea descapotable, o por ejemplo, si tiene que concentrar muchas cargas en esta zona de aquí y además resistir mucho peso en deceleraciones fuertes o en caso de choque porque lleve una batería, lo que van a hacer es cambiar el tipo de fibras, el tejido y el espesor en las distintas zonas del monocasco, pero es un monocasco de carbono como los que utilizan, por ejemplo, los McLaren. Esto es una diferencia fundamental con cualquier otro hiperdeportivo, estoy pensando como por ejemplo podríamos decir cualquier modelo de Porsche o de Ferrari, que están basados en monocascos de aluminio. Esta parte inferior está hecha en aluminio, aluminio extruido, aluminio forjado, aluminio soldado, aluminio remachado, y básicamente tiene la misma estructura en los 3 coches. En este coche en concreto, que tiene la versión eléctrica con 2 motores eléctricos detrás, esta de aquí es la batería, y después con un tercer motor eléctrico delante, de manera que no cabe duda de que va a ser terriblemente rápido y va a tener un muy buen torque vectoring, porque, insisto, tiene 2 motores independientes en la parte trasera. Como estaba diciendo, esto varía en función del tipo de vehículo, en el sentido de que las secciones de las barras pueden ser más gruesas o más finas en función de la cantidad de peso que haya en esta zona. Pero el MC20 que vamos a conducir es esencialmente esto, pero sacando el motor eléctrico y colocando en esta parte de aquí el V6 3.0 y a continuación del V6 3.0 una caja de doble embrague y 8 velocidades fabricada en Estados Unidos por la compañía Tremec. No están montadas las suspensiones, pero obviamente con todo el espacio que tenemos y queriendo hacer un coche radical, paralelogramo deformable en la parte delantera y en la parte trasera con amortiguadores continuamente variables. Aquí irían las puertas de apertura vertical y aquí tendríamos lo que es el amortiguador y la suspensión delantera. Aquí tenemos un espacio que se utiliza para que pase todo el aire que os he enseñado antes, sobre todo en la versión de motor de combustión, disponer de un maletero de 50 litros y una muy buena zona de deformación para el caso, Dios no lo quiera, de que colisionemos contra algo. Ahora, si os parece, vamos a darle una vuelta en circuito. Ahora, si os parece, vamos a tener la oportunidad de rodar en circuito con el MC20. Voy a cerrar la puerta de élitro, que se cierra con bastante facilidad, me pongo el cinturón de seguridad, me coloco aquí el micrófono, le doy al botón Start Stop en el volante, arranca el motorcillo, al ralentí no es especialmente ruidoso, me acerco para tener una buena posición de conducción,
Voy a poner el aire acondicionado en automático porque estamos en un día terriblemente soleado aquí en Módena, en Reggio Emilia. Voy a tener la oportunidad de rodar en el circuito de Módena, que es un circuito, como podéis ver en esta imagen de satélite, bastante técnico. No es un circuito de altas velocidades, sino un circuito ratonero, un circuito más parecido a lo que necesitas para desarrollar un coche que para divertirte con el coche, y es un circuito complicado. Voy a tener, decía, la oportunidad de rodar además con el mismo coche que voy a utilizar durante la ruta, que es algo que siempre me tranquiliza mucho y que los señores de Maserati no han tenido absolutamente ningún problema en permitírmelo. Lo del retrovisor con la cámara funciona terriblemente bien. Y antes de salir voy a seleccionar, dado que no tenemos mucho tiempo en el circuito, voy a seleccionar directamente el modo Corsa con la suspensión en el modo duro. He girado un par de veces el mando y después lo he dejado 3 segundos para seleccionar Corsa. Si lo dejo otros 5 segundos, apagamos completamente todos los controles. No creo que sea buena idea porque no han fabricado muchos de estos y los necesitan para la presentación. Así que va a ser mejor que vaya con todo encendido. Así que si os parece, tiro de esta leva, que en esta unidad es de fibra de carbono, también la podemos tener en aluminio. Cuando son de aluminio recuerdan mucho a las de un Mitsubishi Evo 10. Estamos ya en primera, pisamos el acelerador, seleccionamos el modo manual del cambio pulsando este botón, comprobamos que no viene nada, nos recolocamos un poquito más y nos ponemos en marcha. Primeras impresiones. Lo primero que me ha llamado la atención de este MC20 es que la suspensión no es tan dura como esperaba. Es una suspensión bastante confortable para realizar una utilización cotidiana. Para que os hagáis una idea, es sensiblemente más blandita que lo que podemos encontrar en un 911 GT3 o, por ejemplo, en un Ferrari pista. La caja de cambios, de origen americano y doble embrague, 8 velocidades, de las cuales las 6 primeras son para ir a toda velocidad y el resto son de desahogo, funciona bastante bien, es bastante rápida y realiza los cambios con decisión. No sé si decir que está a la altura de una PDK de Porsche, todavía no la he probado lo suficiente, son los primeros metros que recorro al volante de este coche, pero de momento funciona bastante bien. La suspensión, además de blandita, es muy blandita. La dirección es bastante liviana. No llega a ser tan liviana como, por ejemplo, en un Ferrari. Estoy pensando en un Ferrari pista, que seguramente es en circuito mi referencia más cercana. El motor no transmite prácticamente ninguna vibración al habitáculo, lo cual es bastante interesante e impresionante al tratarse de un V6 a 90 grados que tiene bastantes vibraciones intrínsecas por su configuración, pero aquí no se nota absolutamente nada de vibración proveniente del motor. Una de las cosas más llamativas y probablemente agradables del coche es el hecho de que el motor emite todo tipo de siseos, rugidos, gruñidos y alaridos propios de un propulsor térmico. En mi zona izquierda puedo escuchar continuamente el psh de las válvulas de descarga del turbo. En cuanto a la neutralidad, he prometido no tostar los neumáticos de esta unidad, pero os puedo decir, por un par de vueltas que he dado antes y por lo que estoy viendo ahora, que parece un coche terriblemente neutro y que además se puede controlar muy bien con el acelerador. Un acelerador que da de comer a ese motor V6, ¡ay!, que tira muchísimo. Tiene una curva de par bastante plana, no tiene una zona en la que digas Dios mío, está empezando a empujar de verdad. No, es un motor bastante elástico y eso es genial porque es lo que le pedimos a cualquier motor, ya sea térmico o eléctrico. Es un coche sorprendentemente confortable en circuito. Voy a probar
Tenemos, como en Ferrari, un botoncito que sirve para ablandar levemente la suspensión y que hace que todo sea un poquito menos radical. Y en esta modalidad, pues es un coche también terriblemente fácil de conducir. Tengo la impresión de que es se siente un poco más pesado de lo que yo esperaba, pero es que el componente de todo el par que tienes en las ruedas traseras es algo que tienes que aprender a domesticar, y en unas primeras vueltas no acabas de sacarle todo el partido. Yo ya llevo a este circuito de Módena unas 10 o 12 vueltas, estoy rodando terriblemente despacio por todo lo que os he explicado y por mis capacidades, que no son precisamente las de un piloto de Fórmula 1, y es un coche fácil de conducir, comunicativo. Es todo lo que esperábamos de un coche que tiene un chasis monocasco de carbono. Para meterlo en tandas, pues estaba hablando antes con Luigi, con el responsable de ingeniería de Maserati, y le explicaba que me parece que por la puesta a punto de la suspensión, voy a volver a ponerla en duro porque en estas circunstancias va mejor en duro, por la puesta a punto de la suspensión, etcétera, es un coche que creo que va a brillar más en la carretera que en un circuito. Si es para rodar en circuito, yo me tiraría descaradamente, sin haberlo probado siquiera, a un Porsche 992 GT3. Si lo que queremos es algo que puede comportarse terriblemente bien en cualquier cosa parecida a un circuito y que tiene una cota de exclusividad y de elegancia, con todo el respeto y cariño hacia Porsche, que un 911 GT3 con su gran aleronaco no puede alcanzar, entonces seguramente la elección sería este Maserati MC20. Por lo menos visto aquí, en un circuito bastante técnico como el Autódromo de Módena. Ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es salirnos, no de pista, sino salir del circuito e iniciar una ruta por carretera para ver exactamente cuánto consigue brillar este coche en el entorno que es más propicio, que sin duda es carretera abierta, lo cual no quiere decir que no sea terriblemente competente en circuito. Sinceramente, por otra parte, a mí siempre que entro en circuito me pasa lo siguiente, y es que digo, bueno, pues si se trata de ir terriblemente deprisa en circuito, pues entonces ya tendremos que hacer cosas como, ¿por qué no me pones unas ruedas que sean capaces de soportar más de 1, 2 o 3 vueltas haciendo el cafre? Que estas Bristol Potenza proporcionan una adherencia impresionantemente buena, pero no es exactamente lo mismo que conducir con ruedas de circuito en un coche de circuito. Lo dicho, voy a coger mis trastos, que los tengo todos ahí dentro, en el pit lane, y nos vamos a la carretera para ver qué tal se comporta este Maserati MC20 en un entorno mucho más convencional, adecuado. Pues vamos allá. Bienvenidos a la prueba en carretera de este Maserati MC20. Muchas cosas interesantes que contar del coche. Estamos atravesando carreteras de la zona de Módena en Reggio Emilia. Lo llevo en el modo Sport, y lo primero que os quiero decir es que las carreteras italianas están sensiblemente peor asfaltadas que las carreteras españolas, por lo menos en esta región de Italia. Lo segundo es que este coche, y esto le pasa a todos los coches que tienen un monocasco de fibra de carbono, es una auténtica caja musical. Se escucha todo. Se escuchan los ruidos del motor Nettuno, que ahora hablaremos de él. Se escuchan las piedras, se escucha el chirriar de los frenos carbocerámicos, se escucha todo. Es un coche, desde el punto de vista acústico, podríamos decir que muy comunicativo, o bastante ruidoso. Después, os he dicho antes en el circuito que la suspensión era un poco blanda, un poco GT. Me desdigo, la suspensión, sin ser dura, es bastante firme. Lo que pasa es que en circuito las percepciones sobre la dureza de las suspensiones suelen ser engañosas. Todo tiende a parecerte blando. El nivel de confort es un pelín precario, ¿vale? El coche se sacude bastante. Desde un punto de vista de una utilización convencional, creo que podría quedarse un poquito corto.
no es un coche que digas voy a usar todos los días. En este sentido es un poquito más duro de tratar que, por ejemplo, un Ferrari 488. Y yo no tengo absolutamente ningún problema con eso. De hecho, me estoy divirtiendo mogollón cada vez que cojo un bache gordo y veo cómo lo que sí ocurre, por supuesto, es que este monocasco, que es terriblemente rígido, se chupa absolutamente todo. Me va sacudiendo como si estuviesen haciendo un cóctel, es verdad, pero es una sacudida bastante agradable. En cuanto al motor Nettuno, es un auténtico monstruo. Claro, es que la relación peso-potencia de este coche es brutalmente buena, 2,33 kilos para cada caballo. Entonces, en una utilización civil, como por ejemplo esta carretera, la tercera, la segunda, la cuarta, es que te meten a velocidades siderales en décimas de segundo. Y es gracioso. Me encanta el tacto súper directo que tiene la dirección. No llega a ser tan incisiva, blandita, agresiva, afilada, como si fuera una auténtica cuchilla de afeitar, como por ejemplo la que encontraríamos en un Ferrari pista, pero está bastante bien. Nada que decir de la neutralidad que no hayamos apreciado en circuito. Tiene un reparto de pesos 50-50 y al coche se le nota terriblemente neutro. La motricidad, a pesar de todo el par 730 Nm y potencia 630 caballos que tenemos ahí detrás, es muy buena. No sé cómo será en lluvia, pero incluso en estas carreteras en las que estoy usando sistemáticamente tercera y segunda, lo cual está generando un montón de ruido e incrementando el consumo increíblemente, porque esto está marcando en estos momentos 20 litros a los 100. Tenéis que ser conscientes de que este coche, en su ciclo de homologación de ciudad, homologa casi medio kilo de CO2 por kilómetro recorrido. También es cierto que la media general está en torno a los 12 litros, pero en ciudad estamos homologando más de 20 litros. En cualquier caso, la motricidad es bastante buena. Voy a probar con el modo ablandado, el modo Sport ablandado, a ver qué tal se comporta. Mucho mejor. Qué bien, qué gustito. Es capaz de digerir perfectamente estas carreteras tan bacheadas. Nos habían recomendado que usásemos esta combinación de modo GT y amortiguadores ablandados para hacer este tramo, y lo cierto es que estoy comprobando que este coche, que desde luego no está pensado para hacerse tramos de rallies extremadamente bacheados, puede proporcionar una satisfacción enorme a la hora de conducirlo por este tipo de carreteras, y poco a poco me voy haciendo a él. Va muy bien de delante. Lo que he dicho antes de que me parecía un poco pesado, ahora que se está sacudiendo con furia debido a cómo está la carretera, lo tengo que retirar. No me parece en absoluto pesado. Y en cuanto al traqueteo, repiqueteo, sonido de todas las piedras y agitación que se vive debido a lo extremadamente rígido que es el monocasco de carbono, a mí me resulta gracioso. Insisto, para una utilización convencional, para una utilización cotidiana, creo que podría pareceros un pelín demasiado ruidoso y tal vez que se sacude un pelín demasiado, pero para una utilización para la que está pensado este coche, que creo que es para comprártelo y utilizarlo los sábados y los domingos en carreteras como estas o incluso un poquito más abiertas, creo que es un coche fantástico, magnífico, que se conduce muy bien. El interior tiene algunas cosas un poco mejorables, pero ¿sabéis lo que pasa? Y la motricidad es muy buena y la suspensión está muy bien puesta a punto. Insisto, te sacude demasiado, pero está muy bien puesta a punto. Pero ¿sabéis lo que pasa especialmente con Maserati? Yo he tenido la suerte de vivir varias épocas de la vida de Maserati. He vivido la época de por ejemplo, el Maserati 3200 GT, he vivido la época del Gran Turismo y he vivido la época de los Maserati actuales, como por ejemplo el 4porta actual, y ahora tengo la suerte de vivir este MC20, y os puedo asegurar que este MC20 representa realmente una vuelta a los principios básicos de Maserati
en muchísimos aspectos. Primero, en carretera va sorprendentemente bien, no es tan utilizable como yo creía, pero eso no me importa en absoluto. Segundo, el interior, que es un aspecto del que no he hablado, pero que merece la pena ser destacado, tiene algunas cositas que se podrían mejorar, cositas que dices, concho, pues esto es un poco, y lo voy a decir con todo el cariño, cutre. Por ejemplo, este mando selector no me acaba de convencer mucho, los tiradores de las puertas, que se les ven los tornillos aquí, no es que sean tornillos feos, están pensados para que se vean, pero le dan un toque rústico al interior del coche. Y sinceramente, de nuevo, insisto, tras haber conocido por ejemplo, el 4x actual o, por ejemplo, el Levante, no me importa en absoluto. Es un coche ideal para que se lo compre a alguien que quiera tener algo terriblemente exclusivo en su garaje y que en carretera funciona terriblemente bien. ¡Wow! ¡Y qué divertido! Después está el factor de que estamos en Italia, en medio de Reggio Emilia, y cada vez que pasas por un pueblo, los lugareños, en lugar de aterrorizarse por el hecho de que otro superdeportivo pasa a toda velocidad por la placita de su pueblo, te dicen corre, 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 dale, 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 dale. Y eso también genera un entorno pues muy guay para probar el coche. Finalmente, el que probablemente sea el asunto más importante, o que yo destacaría más de este MC20, porque estaba cantado que un coche con el chasis que tiene esto, el poco peso que tiene esto, la buena distribución de pesos que tiene esto, iba a funcionar terriblemente bien. Yo destacaría el motor Nettuno, el V6. Este V6 3.0 está terriblemente cabreado. ¿Veis? O sea, esto no es que la carretera esté rota, es que esto empieza a ser un tramo de rally, pero ni siquiera de asfalto, de rally de tierra. Y nada, se lo come deliciosamente, cosa que me agrada mogollón. El motor V6 Nettuno está terriblemente cabreado y solo hay una cosa que me resulta un poco molesta, y es el hecho de que para disponer de una buena respuesta del acelerador hay que conseguir meterlo por encima de las 3000 revoluciones, de manera que cuando lo tienes entre el 2 y el 3 es literalmente como una ola que te atrapa por detrás y te lleva por delante, y ahí el tacto del acelerador no es muy lineal, directo y progresivo. Tú pisas, de repente pasa del 2 al 3 y hace ¡uf! Pero a partir del 3 empuja decididamente bien. Y sin embargo, hay otra cosa que desde luego no me gusta nada de este Maserati MC20, y aquellos que tengáis, por ejemplo, un Abarth vais a comprenderme perfectamente. Estas carreteras, que desde luego no han sido asfaltadas en bastante tiempo y por las que tal vez más que circular, lo que estamos haciendo es torturar a este MC20, hacen que las ruedas a las frenadas entren con frecuencia en la zona de regulación del ABS. ¿Y en qué se traduce eso? En intermitentes que parpadean, sí señor. Igual que en un Abarth 595, en este MC20, cada vez que haces una frenada intensa en la calle, escuchas de fondo tic-tac, tic-tac, miras y ahí está, la cosa parpadeando. Bueno, simplemente hay que habituarse. Pero os prometo que voy a preguntar cómo demonios se puede desconectar. En definitiva, me compraría este MC20 de 250.000 euros para poder tenerlo en el garaje, disfrutar de verlo y sacarlo los fines de semana a dar una vuelta. Pues vuelvo a la idea que he planteado antes. He conocido varias etapas de Maserati y esto me parece un retorno súper sabroso a lo que siempre debió haber sido. Y sinceramente, sí. No obstante, creo que lo ideal es además comprarse un Porsche 911 GT3 y poder disfrutar de los dos. Si hay una cosa del motor Nettuno que se podría mejorar, y es el sonido. No se trata de que emita poco sonido, porque desde luego emite toda clase de sonidos. Sonidos de turbo, de válvulas de descarga, de admisión, de escape, de combustión, absolutamente de todo. Pero sigue siendo un sonido un poquito industrial, sin duda alguna por culpa de los malditos filtros de partículas que lleva. Y eso es algo que sí que me gustaría que arreglaran.
De hecho, es algo que aunque intenten arreglar, me temo que nunca vamos a poder recuperar. Me temo que nada va a volver a sonar como un buen motor atmosférico de los de antaño. En cuanto a la caja Tremec de 8 velocidades, doble embrague y factura norteamericana, no tengo absolutamente nada que reprocharle. Sigue escrupulosamente las indicaciones que le das a través de estas inmensas levas del volante. Lo hace con la suavidad adecuada, con la rapidez adecuada. Es bastante confortable conducir con estas levas, sinceramente. Por lo que os he explicado antes de las vueltas del Nettuno, que me gusta mantenerlo por encima de 3000 para tener propulsión sin lag disponible el 100% del tiempo en el acelerador, prefiero llevarlo en el modo manual y cada vez que veo que va a bajar del 3, darle un toquecito a la leva, aunque eso implique circular muchas veces en segunda un poco más revolucionado de lo que harías con una utilización convencional. En definitiva, me compraría este MC20, que por cierto cuesta $250.000 euros. Pues demonios, sí, me parece una fantástica vuelta al sabor tradicional de Maserati. Me parece un coche con buenas cucharadas de carácter y de personalidad. Me parece un coche al que le podemos perdonar perfectamente los detalles de acabado interior que tenga, e incluso considerar que forman parte de las características del producto, el hecho de que no sea todo terriblemente perfecto. ¿Me compraría además un Porsche 911 GT3? Seguro que sí, pero afortunadamente la clase de gente que se puede permitir este coche también se puede permitir tener 2 o más en su garaje, de manera que eso no creo que sea ningún problema. Lo han dejado muy bien, lo han dejado muy bien. Simplemente mentalizaros para sentiros un poco agitados cuando os subáis en el coche. Si os ha gustado este vídeo, queréis ver más vídeos como este y estar al corriente de todas las noticias del mundo del motor, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanilla, y así de paso le vais a dar un buen empujón al canal de vídeos de Autofácil. Y como siempre, muchas gracias por vernos. Venga, vamos a meter primera, estamos locos, locos, locos. Es que es una caja de música, me encanta.